Sí, ya está, no hace falta. No me importa, no hace pero se la devuelvo. Tenés razón, ahí tenés razón. Les prometí hablar de Milei y sus problemas políticos. La verdad es que más allá de sus problemas políticos también me interesa hablar del espejo que le devuelven a Milei las fuerzas opositoras. Podríamos incluso titular que la fuerza de Milei está en el desconcierto de los opositores. ¿Por qué? Ustedes me preguntaban si efectivamente iba a pasar algo con el escándalo de que un grupo de legisladores libertarios hubiera visitado a genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad que cumplían su sentencia, que cumplen su sentencia en el penal de Ezeiza. Justamente yo estaba conversando con el vocero de Menem a esta hora porque un rumor dentro de los organismos de derechos humanos es que tal vez el riojano decidiera suspender la sesión que estaba prevista para mañana para tratar temas que no son tan trascendentes, sinceramente, con tal de evitar el escarnio público, la crítica dentro del recinto de todos los opositores y hasta la posibilidad de que la oposición, incluso la de los sectores aliados o afines al gobierno nacional, se termine juntando con la oposición más dura, que es la del peronismo, y terminen confluyendo en la creación de una comisión que determine las responsabilidades del gobierno en las visitas a los represores o, por qué no, incluso en el sometimiento a discusión del DNU que ampliaba los fondos reservados para la CIDE. Entonces, ante ese temor, alguien dijo, che, guay, que no la suspendan, que no la levanten y nos dejen pedaleando en el aire. Bueno, desde el entorno de Menem dicen, no creo, no la veo, no es así, falso rumor. Okay. Más allá de eso, la preocupación está. Hasta que lo llamen de desde arriba. Desde Casa Rosada. Sí. Bueno, hasta que lo llamen puede ser, porque efectivamente Menem, Martín Menem, no es otra cosa que un lugarteniente de Karina Milei en la Cámara de Diputados. Esto lo explicamos muchas veces. El tándem es Martín Menem, Lule Menem, que además de ser primo de Martín, es subsecretario general de la presidencia, está por debajo de Karina Milei, tiene despacho en Casa Rosada, habla todo el tiempo con Karina Milei, y Karina Milei es la hermana del presidente, ¿no? Y es, en definitiva, quien se encarga, junto a Lule Menem, del armado político de la Libertad Avanza en las provincias. Entonces, estaba este rumor y hay que ver qué pasa, si efectivamente se arriesgan a zambullirse, a introducirse en una sesión que puede irse de las manos, del control de Martín Menem, porque casi todas las sesiones se le van de las manos, pero habrá que ver qué sucede. Lo más importante, me parece a mí a esta hora, es empezar a pensar qué pasa con esa oposición, la oposición más o menos aliada a la Casa Rosada y la oposición más férrea. ¿Por qué? Esta es la que más nos interesa a nosotros, porque es en definitiva la que constituye el núcleo duro de cualquier acto de resistencia a los avances en las instituciones argentinas de parte del gobierno de Milei. Y lo que vos tenés ahí es desconcierto, ¿sí? Dentro del peronismo hay mucho desconcierto, tanto que, por ejemplo, por hablar de la Cámara de Diputados, vos tenés un bloque de Unión por la Patria con 99 legisladores que tiene, como no logra sintetizar en un solo nombre, 6 candidatos a auditores generales de la Nación. Es decir, la Cámara de Diputados debe colocar 3 representantes en la Auditoría General de la Nación. Es un organismo que controla las cuentas públicas del gobierno, ¿sí? Esos 3 representantes de la Cámara de Diputados tienen que ser electos o propuestos y votados por los bloques mayoritarios de la Cámara de Diputados. El bloque más numeroso es Unión por la Patria. Y después viene el PRO. El que le sigue es la Libertad Avanza. Luego viene el PRO y cuartos vienen los radicales. Sí. Sí, es así. Pero ¿no es por cantidad de diputados? Sí, tiene más diputados la Libertad Avanza que el PRO. Y como viene la mano, puede tener más todavía la Libertad Avanza dentro de poco. Hay que ver qué pasa. Pero la cosa es que, por rosca, la Libertad Avanza al principio había descartado o declinado su propio candidato, que era Santiago Viola, que es el apoderado partidario, o al menos lo fue hasta las elecciones del año pasado, y lo seguía haciendo hasta ahora, pero lo había postulado y después retiró esa intención de postularlo en aras de que el macrismo y el radicalismo propusieran a los suyos
y los libertarios los acompañaran. Entonces el macrismo propuso a Jorge Triaca y el radicalismo, después de muchas idas y vueltas y de peleas entre Rodrigo de Loredo, Jacobiti y Manes, terminó postulando al radical Mario Negri. Faltaba que Unión por la Patria designara al suyo. Y el problema que tiene Unión por la Patria es que hay un quilombo tremendo, para variar, y no se ponen de acuerdo si revalidan a Juan Ignacio Forlón, que es el que fue auditor hasta abril pasado. Es decir, le dicen, bueno, continúa vos o no. Y si dicen que no, Forlón cuenta con el apoyo de la Cámpora, se dice, además de algún que otro kirchnerista. Pero si no continuara Forlón, el masismo y algunos gobernadores están interesados en que Guillermo Michel fuese el hombre del peronismo en la auditoría, pero no es el único, no se agota ahí la lista. Por ejemplo, los riojanos, Ricardo Quintela más precisamente, quisiera que se postulara a Jorge Lloma, ex senador menemista, y que habría que entender esa jugada como un tacticismo de los riojanos y también del peronismo en general, si así lo quisieran, de obturarle el crecimiento a Lule Menem en los armados territoriales del interior del país. Suponen que con Lloma, que supo ser un referente del menemismo, pueden disputarle esa identidad política a los menemistas libertarios, digamos, ¿no? Por otro lado, también están los santiagueños que dicen, hey, nosotros pusimos toda la carne al asador en las elecciones del año pasado, ganamos los 3 senadores y ganamos los 7 diputados y nosotros no tenemos nada en el reparto de cargos. Queremos que vaya el hombre de Gerardo Zamora, gobernador santiagueño, a la auditoría. Y ese hombre se llama Carlos Lugones Añace. Bueno, habrá que ver si le da el plafón para hacer. Después está otro dirigente que también supo ser importante, es el chaqueño Jorge Capitanich, que perdió las elecciones el año pasado por la gobernación chaqueña. Y los que lo impulsan dicen, bueno, Coqui fue jefe de gabinete 2 veces, fue senador, fue 3 veces gobernador, le sobran pergaminos, está preparado, está capacitado, pongámoslo a Coqui Capitanich. Y por último hay algunos que dicen, bueno, si todos estos no los conforman, tenemos a la ex cuñada de Máximo Kirchner, que es Virginia García, que es la que menos chances tiene, la verdad, de coronar, aunque en Argentina todo puede pasar, porque justamente el antagonismo entre el peronismo de las provincias y el peronismo metropolitano, o más precisamente la Cámpora, hace que justamente García, que no significa que no esté preparada para ejercer el cargo, pague el pato de la boda por los conflictos internos del peronismo. ¿Qué tan importante es para que haya esta discusión quién pone el auditor? Es muy buena pregunta. No es que sea tan importante, sí lo es en términos de control de lo que hace el gobierno o deja de hacer el gobierno con las cuentas públicas, pero se vuelve importante porque no hay horizonte de construcción política. Entonces, como cada cual en su territorio, cada cual con su familia, cada uno se refugia en su propia quintita y trata de cuidar lo suyo o beneficiarse en un contexto de diáspora, dispersión, desertificación ideológica. Es decir, cada tribu dentro del peronismo dice, hey, acá hay un lugarcito, bueno, yo quiero meter al mío, no, pero yo tengo otro, no, y yo quiero poner a tal. Entonces empiezan a pelear por un carguito. O sea, todas las miserias entre los promotores de unos o de otros se juegan en este tipo de disputas. Algo parecido, pero con consecuencias absolutamente distintas, le pasa al peronismo en el Senado con respecto a la postulación de Ariel Lijo a la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque hay senadores que dicen que están dispuestos a votar a Ariel Lijo, senadores de Unión por la Patria, que dicen que están dispuestos a votar por Ariel Lijo. Hay algunos kirchneristas que por lo bajo dicen que se trata de una estrategia judicial de la propia Cristina Kirchner, que suponen que con Lijo en la Corte Suprema licuarían la incidencia de Mauricio Macri en el máximo tribunal del país, y eso es algo que tiene asidero, aunque Cristina jamás se haya pronunciado al respecto, porque todo esto que nosotros los periodistas vamos reconstruyendo es a partir de inferencias y trascendidos o comentarios en off de los propios senadores que responden a Cristina Kirchner, pero Cristina jamás dijo nada. Pero tampoco ha habido muchos comentarios en contra del Lijo. Eso te habla un poco. Muy bien, lo que decís me permite recordar algo que comentamos en algún momento en un informativo de Lautaro, y es que hasta la propia Estela de Carlotto manifestó como presidenta de Abuelas una adhesión
a la postulación del hijo a la Corte Suprema. Y así como fuimos testigos ayer de que Estela de Carlotto se manifestó en un sentido muy parecido a lo que hizo Cristina Kirchner el sábado en México con respecto a las elecciones de Venezuela, bueno, uno tiende a suponer que lo que dice Estela suele ser lo que piensa Cristina en muchos casos, y este no sería la excepción. Pero insisto, para ser claro, para ser preciso, Cristina no emitió juicio sobre este tema. Ahora, ¿qué pasa con Lijo? Bueno, hay algo que es bastante elocuente. Tiene el rechazo de un sector muy importante del empresariado en Argentina, Lijo. Tiene el rechazo de Mauricio Macri, que como conté la semana pasada, le expresó ese rechazo al propio Javier Milei en la reunión que mantuvieron juntos en Olivos. Y es tan alevoso ese rechazo que Morales Solá se encargó el domingo en su columna dominical del Diario de la Nación de deschavar a Ricardo Lorenzetti, que fue el principal auspiciante del hijo, porque fue quien acercó su nombre, quien lo dejó caer amablemente en una conversación con el presidente, como sugerencia para que lo postulara. Dijo que Lorenzetti estaba promoviendo la firma de una acordada sin fecha con la rúbrica nada menos que de Ariel Lijo y de Manuel García Mansilla, que todavía no son jueces de la Corte Suprema. ¿Qué acordada van a firmar? Bueno, por eso la alevosía, por eso la chanchada que revela Morales Solá. ¿Van por hecho eso lo que están decir? No se puede. Claro, no se puede. No se puede. Supongamos que la tienen escrita y cuando asuman la van a firmar, claro, pero eso va a ser en diciembre recién. Hay un nivel de precisión en lo que detalla Morales Solá, deschavando los planes de Lorenzetti, que deja en ridículo a toda la estrategia de la Corte Suprema, o por lo menos de Lorenzetti en la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque lo que cuenta Morales Solá es que esta jugada de Lorenzetti, esta acordada que les pretende hacer firmar a jueces que todavía no son cortesanos, es justamente para que él sea el próximo presidente del tribunal y desplazar de esa forma a Rosati y al mismo tiempo eliminar la vicepresidencia de la Corte Suprema que está en manos de Carlos Rosenkrantz. Entonces, todo esto deja al descubierto cómo es la trama de la postulación del hijo, qué intereses se juegan dentro de la Corte Suprema y al mismo tiempo beneficia a ciertos sectores del empresariado que están descontentos o disconformes con esta postulación porque, entre otras cosas, suponen que el hijo aplica la cronoterapia, es decir, la terapia del tiempo, sería algo así como dormir los expedientes en cajones judiciales para que no avancen causas como las de corrupción. Entonces, ahí es donde se cifra la expectativa política de un sector del kirchnerismo de que justamente el hijo no avance con causas judiciales que tiene en su contra la expresidenta. No hay garantías, pero es toda la apuesta, dicen, de un sector del kirchnerismo. Y algunos kirchneristas que no comulgan con esta idea dicen, guarda, porque igual te pueden cagar. Y Macri en todo esto que está en contra de la designación del hijo, ¿por qué le preocupa la causa Correo si ese es el pensamiento que tienen sobre el hijo de que duerme las causas de ese estilo? Porque el hijo nunca cerró la causa. No termina de avanzar, pero la dejó siempre como amenaza latente. Si querés, el enojo, la calentura de Mauricio Macri con Lijo es similar al de Cristina Kirchner con Alberto Fernández, porque no reformó la justicia, porque no logró que evitara el avance de las causas judiciales en su contra, que se suponía, en definitiva, era uno de los acuerdos por los cuales había sido candidato. Y era uno de los acuerdos que el propio Alberto Fernández reconocía antes de que lo ungieran candidato. Alberto Fernández admitía que él era una especie de operador judicial, o podía llegar a jueces de la nación como no podía llegar ningún otro actor del kirchnerismo para desembarazar esa situación que afectaba nada menos que a la líder del espacio, ¿no? Entonces, Macri padece frente al hijo lo mismo que Cristina Kirchner padeció frente a Bonadío y otros tantos que la persiguieron, ¿no? Entonces esto no es otra cosa que el desconcierto. ¿Por qué? Porque no saben para dónde salir los peronistas o qué hacer con lo que tienen a la mano o con lo que Milei les plantea como agenda, y en ese sentido se van desflecando sus iniciativas o hasta su propia fuerza, y empieza a moverse cada uno por su lado y se perrean o lugares o perspectivas, ¿no?
van a ver en estos días que empieza a moverse Sergio Massa, que tiene un plenario en Cierra la Ventana, que Ricardo Quintela organizó un encuentro con intendentes y se supone que está invitado el propio gobernador Axel Kicillof. Es decir, cada uno empieza a remar en dulce de leche para aparecer en la pole position para el año que viene, dentro del peronismo. Y todo eso no termina de encontrar, por el momento, una especie de puerto común, ¿sí? Más allá de que siguen existiendo intentos de apaciguar los ánimos cuando alguna de todas estas disputas aflora a la luz y aparece fulanito bardeando a menganito, ¿no? Todos los fines de semana ocurre una distinta. Nosotros no solemos ocuparnos de esa porque me parece que desgasta mucho más que lo que puede llegar a construir, pero en definitiva siguen ocurriendo o siguen produciéndose ese tipo de tensiones. Y por último, para pensar justamente este tipo de desconcierto o las derivas de este desconcierto para la construcción de una alternativa a Javier Milei, lo que tenemos es la pregunta que el negro sugería hace un rato sobre qué puede pasar con los diputados que visitaron a represores. Yo extiendo esa inquietud a qué puede pasar si Lijo no es votado en el Senado como juez de la Corte Suprema. Es decir, Lijo tiene un derrotero, también García Mansilla, que es el de pasar por la Comisión de por la Comisión de Acuerdos del Senado. Ahí tienen que firmar la mayoría de los integrantes de esa comisión mayoría su simple. pliego, sí, tienen que firmar su pliego y después es remitido al recinto para que se vote en recinto. Supongamos que pasa la instancia de la Comisión de Acuerdos, pero que después en el recinto el pliego del hijo es rechazado porque el peronismo se divide y no lo vota. Sí. Supongamos que eso sucede, supongamos. Sí. ¿Qué sucede? No parece que vaya a suceder, pero supongamos que sucede. Bueno, esa pregunta se la hicieron nada menos que al ministro de Justicia ayer, Mariano Cunio Libarona. Y Cunio Libarona dijo, y bueno, si el pliego del hijo no pasa, presentamos otro pliego. O están cómodos con no presentar ningún pliego. Excelente. Esa es la conclusión que me parece debería tener al peronismo más preocupado. Porque tranquilamente vos podés postular a Drácula, por ejemplo, ¿no? Después de sacar al hijo, ponés a Sí, Drácula, sí. no lo votan. Ponés a Frankenstein, no lo votan y se fue pasando el tiempo Y todo sigue sigue como conformado está. como está la Corte Suprema con todas las causas dormidas que están exactamente. ahí de los decretos. Y con por la ejemplo. espada de Damocles sobre la propia expresidenta, por ejemplo. Pero ¿no? va en contra de los intereses de Lorenzetti eso. Va en contra de los intereses de Lorenzetti. Pero ¿qué? no es mayoría Lorenzetti. No, está bien. Muy bien, negro. bien, En negro. principio no tiene mayoría. Recordemos, es una Corte Suprema de 4 miembros y quien por ahora tiene la mayoría es Horacio Rosati, que es el presidente de la Corte, el Con presidente Rosencrantz y el del otro Consejo que- de la Magistratura, que está siempre y lo más o tiene menos. de su lado a Juan Carlos Maqueda, según el gobierno de Milei, pronto a jubilarse, y a Rosencrantz. Pero además de eso, si todo sigue como está, o sea, es decir, Lorenzetti no tiene los votos, si todo sigue como está, la espada de Damocles sigue no solo sobre Mauricio Macri, sino sobre la propia Cristina Kirchner, y al mismo tiempo hay que acordarse que Lorenzetti, durante la comisión de juicio político a los cortesanos, jugó en tándem con los diputados kirchneristas que promovían la investigación y la acusación contra Rosati, Maqueda y compañía, aportando información sotoboche de lo que había hecho o había dejado de hacer la Corte Suprema bajo el mandato de Rosencrantz y bajo el mandato de Rosati, que era una especie de venganza de Lorenzetti, claramente. Sí, porque está claro que esta corte le conviene al gobierno, claramente. Esta corte y la que pueda confeccionar, porque el gobierno no va a ser tan gil de armar una corte que le juegue en contra. Esta Ni corte, le va a armar una corte a Lorenzetti, no creo que le haga una corte a esta Lorenzetti. corte en principio, por ahora le garantiza a Milei que el DNU siga vigente, el 70-23, ¿no? Es decir, Que es la por corte, no si hacer hubiese- nada, no es si hubiera porque querido jugarle falló. en contra, hubiera fallado contra el DNU, porque, por ejemplo, hay muchos juristas que dicen, ok, el Senado ya rechazó el DNU, es turno de la Corte, no hace falta que diputado lo trate. En términos legales, sí, es verdad, por la reforma impulsada por el kirchnerismo. En 2005 hacen falta que lo rechacen las dos cámaras a un decreto para que sea nulo. Pero
Si fuese por volumen político, por rechazo social, y bueno, la Corte se podría haber expedido. La Corte se ha cagado en todo, muchas cosas. Por ejemplo, Total. cuando resolvió lo del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, que era una medida, si querés, económica, qué sé yo, era discutible si tenía que fallar tan rápido o fallar siquiera contra una medida. Y ha fallado en contra de decisiones políticas varias. Entonces, volviendo a la idea del desconcierto. Fíjense ustedes cómo resulta que incluso el rechazo a cualquiera de las iniciativas del gobierno empioja discusiones dentro de la oposición más férrea a este gobierno que hacen que supongamos que todo es estéril, que todo es inútil, porque va a seguir más o menos igual. Yo tengo una pregunta, Dipi, de tema el PRO en el Congreso. Ajá. ¿Qué parte del PRO sigue respondiendo a Mauricio Macri? ¿Y qué parte del PRO ahora ya no responde a Macri, sino a Bullrich o a La Libertad Avanza? En tema Lijo, por ejemplo. En tema Lijo, en el Senado, porque no sirve pensar diputados para ese tema, pasaría por 6 senadores del PRO, de los cuales solo 4 están decididos a votar en contra del Lijo como pretende Mauricio Macri. Hay una senadora que todavía no se pronunció, y Guadalupe Tagliaferri sí dijo públicamente que va a decidir cuando llegue el momento qué va a hacer. En el caso de Tagliaferri yo no quiero arriesgar, pero en el caso de Tagliaferri esto podría indicar que va a votar a favor. No lo dijo nunca, pero se ha diferenciado del bloque PRO en los últimos meses. Y en la Cámara de Diputados, los que responden a Bullrich en principio son un puñado de 4 o 5, es decir, los diputados del PRO que están ansiosos por saltar a La Libertad Avanza en un bloque que tiene 37, 38 legisladores, son un puñado de 4 o 5. Uno es el profesor de vóley, Fernando Iglesias, que fue defenestrado por la propia Karina Milei porque parece que es demasiado chupamedias y tuvo un exceso de protagonismo en la visita de Milei a Alemania, entonces le etiquetearon el boleto. Recordemos que pero le molesta a toda esta gente, le molesta cualquier cosa. Bueno, pero yo te cuento, no estoy defendiendo a esta gente, ni estoy defendiendo al profesor de vóley, lo que estoy diciendo es lo que pasó. Entonces Fernando Iglesias, que tenía muchas ganas de que lo recibieran con pompas en la Casa Rosada, parece cayó en desgracia. Entonces, por más que quiera saltar a La Libertad Avanza, hay que ver si lo aceptan. Capaz que lo aceptan porque necesitan más votos. Pero bueno. Después tenés a Sabrina Ahmechet, que dicen que cena con Bullrich los sábados a la noche. Entonces, ¿todos los sábados? Aunque es muy macrista, en general, cuando no va Patricia Bullrich a cenar con Mirta Legrand, dicen que cena con Ahmechet. Que eso sí es todos los sábados. Y tenés también a Damián Arabia, un diputado que se hizo muy famoso por ir al carnaval en Italia. Sí, a Venecia. En el verano, al carnaval de Venecia, que es carísimo. Bueno, es un diputado que responde a los objetivos siempre de Patricia Bullrich y 2 o 3 más, no mucho más. Ahora, el problema del macrismo es más en términos políticos que en términos de fichaje, si vos querés, o de lista de pases, de libro de pases. ¿Por qué? Porque el problema del macrismo es que todo el tiempo el macrismo expresa lo mismo que el electorado que votó en balotaje a Milei. Ese es el principal problema de Macri y del macrismo. Y es la razón por la que Macri se trata de diferenciar sin romper. Y ataca a Santiago Caputo y a Karina Milei, pero no a Javier Milei, aunque esa forma de presentar las críticas no es otra que justamente la de precisar los límites del gobierno de Milei en boca de Mauricio Macri. Un detalle más, y con esto cerramos, y es este. Yo conté la semana pasada que Diego Santilli se reunía con cierta asiduidad con la vicepresidenta Victoria Villarruel. ¿Se acuerdan que dije, tenemos confirmado que Macri se juntó con Villarruel en 4 ocasiones, pero además tenemos el dato de que Santilli se reúne frecuentemente con Villarruel, ¿no? Conversa de política con Villarruel y podría ser uno de los armadores de Villarruel en provincia de Buenos Aires. Decir eso provocó ira dentro del macrismo, dentro del esquema libertario de Villarruel y también, por supuesto, en el entorno de Santilli, que dijeron, ¡ey! Nos prendieron fuego. ¿Y qué pasó? Durante el fin de semana empezó a trascender que Santilli también está buscando acuerdo con Karina Milei para ser candidato a diputado
con la aprobación de la Casa Rosada. Es decir, Santilli juega no a 2 puntas, sino a 3. Juega con Macri, juega con Milei y juega con Villarruel. No me sorprende, en temas comunicativos, Santilli ha pasado al lado libertario de la vida. No sé si lo siguen en redes, pero de pasar a ser, me dicen el coro, el quechua, así, muy naif, pasa a ser un libertario, un troll libertario en Twitter. Santilli, Sí. Santilli es acusado de ser un chupamedia hijo de ricos. Por favor. eso es una descripción. No por sé sus si propios entiendo. compañeros de está bien que bancada, lo diga, porque pero- cuando se aumentó la dieta de los diputados y después se retrotrajo el aumento, porque Menem arrugó, Santilli llamó por teléfono a Javier Milei y le dijo: a mí me parece que está muy mal que nos aumentemos el sueldo. Bueno, arreglalo con Martín Menem, le dijo Milei. Entonces dijeron: te pasás de chupamedia, le dijeron los propios compañeros de bancada. Pero lo que me comentan es que el temor o la irritación que causó en Santilli que se conociera que también construía con Victoria Villarruel es un temor o una reverencia hacia Santiago Caputo. Y es: no queremos que Caputo se enoje. Entonces, el desconcierto de los opositores férreos es un desconcierto porque no se sabe muy bien hacia dónde va el mundo y hacia dónde va el país, hacia dónde va la sociedad. Pero el desconcierto dentro de los aliados es: ay, no queremos hacer enojar al gobierno. Qué complicado es todo. Y bueno, Marce, yo trato de ayudar, pero no se No puede. ayudan Esto nada. tan, Ayuda tan es complicado. nada, No todo se me dejan deja- ayudar, Marcelo. La verdad que no. deja Bueno, pensando. vamos a ver qué pasa. Espero no Para mí haberte nada, aburrido, Marce. ¿eh? Espero no haberte No, aburrido. por Es lo favor, único que es me muy importa. Marce. interesante hablar con- Ya se está trabajando en la fórmula Villarruel-Scioli para la próxima Pero eso elecciones. es una No, buena eso debe pregunta. ser el sueño de algún peronista que no gana internas. Yo insisto. El peronista que no gana Decí el internas. nombre. Sí, yo lo Moreno, vi, dale. decí, Hay varios, eso yo ya sabés. dije que. No, pero hay más. O sea, Ya está. yo a Moreno ya dije que se trata de un dirigente que no ganaría una interna, pero. Y capaz que me cierra la boca porque capaz que ese presidente gana una interna. Acá pero todo puede ser, ¿eh? Sería una tragedia. No lo bajes. Sí, vamos a terminar votando a No, Moreno no, Villarruel, ¿qué sabes? Pero no, déjenme decir esto, que en el Que es caso mejor de. que. Claro. No es el único peronista que imagina que Villarruel podría expresar los intereses del peronismo. Hay varios, hay Es más. increíble esto. Y eso es problemático. Sí, y Pichetto gobernador de Buenos Aires. También. Está listo, ya tengo toda la fórmula. Hablen conmigo, chicos. No hay futuro mejor. Y Peilat, candidato a senador. Y llega, ¿eh? Si llegó Camau. Scioli está dentro, Perfecto. en esto. Me imagino. ¿De Es qué? medallista. De esto que estamos imaginando. Scioli está dentro del por gobierno. Eso, por Siempre eso. está No, dentro. pero de esto que estamos armando también lo metemos a Scioli. Sí. Moreno, Pellá, Pichetto, Pichetto, todo. Y Pichetto. Scioli también. ¿Sabés? Un nivel. Ojo, tenemos una oportunidad. Bueno, muchísimas gracias, Dipi. Gracias a vos, Marcelo. Espero que a todos nos haya servido estos comentarios. Yo me voy a quedar reflexionando. Ahora vamos a escuchar un tema. ¿Qué es que? Blondie. Ah, me encanta, bueno. Blondie. Muy ochentoso soy. Hoy está muy hecho este temazo. Dale, ya volvemos.